Sinceramente causa mucha preocupación, inquietud, seguramente no solamente en mí, sino en los millones de peruanos, cuando le leemos, le escuchamos al señor presidente de la República decir, por ejemplo, que el ministro Basombrío hace un gran trabajo, que la delincuencia se ha reducido notablemente, dice el presidente de la República. O cuando el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dice: el ministro va a ir al Congreso y será una oportunidad para que él demuestre que está trabajando de manera extraordinaria. O cuando el propio ministro Basombrío el día de ayer aquí en el Parlamento le dice al país: después de muchos años, la delincuencia dejó de ser el principal problema del país. Ahora el primero es la corrupción. Claro, la preocupación de la gente está en la corrupción, pero porque se descubrió desde Brasil, no porque lo descubrió este gobierno, o porque vino desde Panamá, o porque vino desde los Estados Unidos. Cuando escucho a tan altas autoridades de la nación expresarse respecto del sentimiento de los peruanos sobre la inseguridad ciudadana, me pregunto y digo: ¿en qué país estamos? Seguramente ese delincuente, ese triste delincuente que en marzo pasado, ahí lo mostraban las cámaras de televisión, cuando por séptima vez era apresado y se reía de la Policía Nacional. ¿Se acuerdan ustedes? Había un delincuente que se reía por haber sido detenido por séptima vez y por séptima vez había sido absuelto. Yo me pregunto y digo, o quizá habría que bajarle a estas altas autoridades de la nación de la nube, de esa nube que me retrotrae a un presidente de los años 80, que parecía que estaba en la nebulosa cuando el país era un caos. Habría que bajarlos de la nube, porque si no, hay que repasar el día a día de los peruanos cuando pequeños comerciantes, allí ciudadanos en sus pequeños negocios sufren, por ejemplo, de los embates de la delincuencia, presidenta, o de aquellos ciudadanos que son hurtados en sus celulares, o de aquellos estudiantes universitarios que son incluso asesinados para robarle su teléfono. ¿De eso no son conscientes estas autoridades? ¿No son conscientes, por ejemplo, de cómo la delincuencia ciudadana, representada también en un mínimo número de extranjeros, llámense colombianos, sin ninguna animadversión hacia los ciudadanos de ese país a quienes apreciamos, a su gran mayoría? Sin embargo, un pequeño número de estos extranjeros vienen aterrorizando a mi ciudad, por ejemplo, y a muchas ciudades del país, cuando nos tienen sitiados, cuando tienen sitiado a mucha gente porque le han hecho el... Un minuto adicional, congresista. Cuando le han hecho el préstamo del gota a gota y no tienen cómo devolverles, y entonces se apoderan y generan angustia y generan terror. O cuando, por ejemplo, en el Bajo Amazonas viene creciendo, ministro, los cultivos de coca a espaldas de las autoridades del país, en las cuencas del Ucayali, del Marañón, del Putumayo, que no se está haciendo nada en el mejor momento para atacar al narcotráfico asentado ahí, incluso motivado por esos remanentes de la FARC que se han asentado en nuestro territorio y que están utilizando a los jóvenes del Putumayo o del Bajo Amazonas para incentivar el cultivo de la coca. Presidenta, y le pediré un minuto más adicional cuando se concluyan estos segundos, para saludar, sí, que la presencia del ministro y su reconocimiento de que esto, su presencia aquí en el Parlamento, es un reconocimiento de este derecho constitucional que no solamente tenemos nosotros los peruanos, sino que lo tienen los legisladores también. Este mecanismo que viene de constituciones de 1860, del 20, del 33, del 79, del 93, es una muestra gráfica de que nosotros no seguimos, por ejemplo, dictados de algún periodista que le pone el libreto a algún congresista desubicado y le empieza a hacer hablar con adjetivos respecto del desempeño de nosotros los legisladores. Aquí podemos discrepar del gobierno, aquí podemos discrepar de las políticas que están empleando. Sin embargo, aquí también aportamos al desarrollo del país. Discrepamos democráticamente también
de aquellos congresistas que dicen que esto es un coliseo, que aquí hay una jauría de leones. Esta es una tribuna democrática en la cual los peruanos están representados por los legisladores de la nación que los representan, que saben fiscalizar al gobierno de turno y que estoy seguro construyen el Perú. Muchas gracias, presidenta.